¿Qué tal, amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a comentar la determinación que hizo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, determinando un incremento del 15% a los minisalarios. Pero vale la pena ponerlo en perspectiva. Fíjense nada más, el costo del ajuste económico que tuvo la crisis de 1982 en adelante recayó sobre los trabajadores del país. Y todas las condiciones económicas en cuanto a las recaídas que tuvo desde la década de los 80s la economía mexicana siempre fue bajo el ajuste de los salarios de los trabajadores de México. Y eso se convirtió a lo largo del tiempo en una deuda social importante, no solo para el mejoramiento de los salarios, sino para el fortalecimiento del mercado interno. Y esa es la perspectiva que hay que avisorar para entender esta determinación de incremento del 15% a los minisalarios. Cuando lo ponemos en la dimensión, desde 1982 al año 2000, el salario mínimo real perdió su poder adquisitivo en un 60%. Y desde ese año ha habido tímidos esfuerzos por la recuperación consistente de este salario de referencia. En el periodo de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo se desligó del comportamiento de la inflación para iniciar un proceso de recuperación que se alineara a las condiciones reales del mercado laboral, porque el salario mínimo mexicano era el peor pagado en el mundo, de los 5 peores pagados del mundo. Y eso es muy importante también no perder de vista. En el periodo de Peña Nieto hay una recuperación en esta dirección que acabamos de mencionar, una recuperación del 7% de los salarios mínimos, y el proceso no fue muy fácil, y eso también hay que ponerlo en dimensión. Desaparecieron las 3 zonas económicas que había anteriormente para convertirse en una zona general, haciendo la distinción con los municipios de la frontera norte, y se inició paulatinamente con incrementos desligados a la tasa inflacionaria. Por eso, en el periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo una recuperación del salario real del 7%. Y en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador, hubo una recuperación en estos 2 años hasta el mes de noviembre del 31%. Es un camino que en la perspectiva económica creemos algunos, como su servidor, que es una determinación y una dirección correcta en la recuperación del salario y en la justicia social de los trabajadores. Hagamos un breve recuento. Del año 2018 al 2019, el salario mínimo tuvo un incremento nominal del 16.2%. Pasó de 84 a 103 pesos diarios. Un primer avance, así lo vemos, importante en la recuperación de este salario. Del 2019 al 2020 hubo un incremento a este salario, un incremento nominal del 20%. Creció de 103 pesos a 123 pesos diarios en ese periodo. Y hoy, que acaba de terminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se prevé para el 2021 un incremento del 15%. De esta manera, este salario estaría pasando de 123 pesos a 142 pesos diarios. Importante, un incremento muy significativo, y estaríamos en esta condición recuperando, estaríamos cerca del 30% de alcanzar los niveles que tenía el salario mínimo en 1982. Pero hay que ponerlo también en una perspectiva correcta. El objetivo de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo
Se trata en el fondo de una justicia social evidente que no perjudica el proceso de la producción de las empresas, el proceso productivo de las empresas en el país. Y eso hay que subrayarlo y hay que ponerlo en otra dimensión. Esta medida de incremento tiene que ver, o debemos entenderla, como una acción contracíclica y en un círculo virtuoso de la producción nacional de bienes y servicios. ¿Cuál es la ecuación que debemos entender? Fíjense bien, a mayor ingreso, consecuentemente habrá mayor capacidad de consumo. Si hay mayor capacidad de consumo, hay un mayor fortalecimiento de la producción de bienes y servicios nacional. Con ello se fortalece el mercado interno y sin duda hay una mejoría de los micro y pequeños empresarios del país. Esa perspectiva me parece que el sector empresarial la tiene muy claro. Coparmex lo planteó en su momento, que era el punto de inicio de la recuperación de los salarios mínimos, que estaban sumamente contraídos, deprimidos, que no había capacidad de compra en poco más de 4 millones de trabajadores del país y que era necesario iniciar un proceso de recuperación de estos salarios. Sin perder de vista también que la clase media mexicana ha perdido su poder adquisitivo de manera muy significativa en los niveles de ingreso de los 30,000 a los 40,000 pesos mensuales. Hay en los últimos tiempos una pérdida del poder adquisitivo y esa clase media que empuja de manera importante el mercado interno se ha visto contraída, incapacitada de reaccionar, recuperar su capacidad de consumo, sus condiciones familiares. Eso es importante, me parece, parte de la agenda pendiente de una reforma fiscal en donde este sector medio vuelva a recuperar sus condiciones de ingreso y su capacidad adquisitiva. Sin duda, esta determinación del salario mínimo es un paso importante, nada más, un paso importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando de un incremento donde el salario se ubica en 4,251 pesos mensuales, frente a un nivel de valor de canasta básica de 8,500 pesos. Estamos a la mitad del camino. O lo ponemos en otra perspectiva. La relación de nuestro país en términos del salario mínimo de referencia con respecto al salario mínimo de los Estados Unidos, estamos de 8-1 y ese es el reto fundamental, alinear los salarios en la perspectiva de la competitividad regional. Si no lo logramos, sigue habiendo pendientes sociales, injusticia social para los trabajadores mexicanos. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes y por cierto el grupo de Ecoeconómico les da una felicitación a todos los que nos están siguiendo y a los que no nos siguen también en esta Navidad. Recuerden, cuídese mucho, si puede, done sangre.